Hoy queremos topar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático universitario, la responsabilidad en la función judicial. Siendo él un experto y una persona muy docta en lo que es el derecho penal, con él vamos a ir desarrollando y analizando la responsabilidad que se tiene dentro de la función judicial. Y les recalco, función judicial, para que no se encasille dentro de uno de los elementos que conforma la función judicial, sino que vamos a ir desglosando lo que es los integrantes que conforman esta función judicial y la responsabilidad que tienen en conjunto. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a lo que es seguridad jurídica. Dentro de esta responsabilidad, doctor, en conjunto que existe en la función judicial, recordemos, doctor, yéndonos un poquito hacia atrás, hace muy poco tiempo vino un relator de la ONU, el cual enfocaba la problemática dentro de lo que se refiere al sector justicia, en el cual determinaba algunos elementos de lo que son esta conformación de justicia, y decía que uno de los graves problemas, o como resolución total de su análisis, que uno de los grandes problemas que existe en el Ecuador es el alto índice de impunidad, porque estos elementos no estaban cumpliendo un 100% el rol que les corresponde, también teniendo en consideración que el gobierno era parte fundamental también dentro de la responsabilidad de que este servicio de justicia no se diera a la ciudadanía, a los ecuatorianos y ecuatorianas, de una manera eficiente. Doctor, dentro de este planteamiento y comenzando con el análisis de este informe que dio el relator de la ONU y que fue en su momento rechazado, pero como el mismo gobierno lo había invitado, tuvieron que decir que se iban a coger y se iban a formular ciertas estrategias para modificar y para poner en práctica ciertas recomendaciones que se habían dado. Muchas gracias y buenos días. Bueno, lo que dijo el relator invitado simplemente fue ratificar lo que ya conocíamos en el país, la lentitud de los procesos penales y sumado a ello un altísimo porcentaje de impunidad. De 100 casos que se inician o procesos, apenas concluyen el 10%. Ese ha sido el margen que se ha mantenido mucho tiempo, y referido al ámbito exclusivamente penal, el porcentaje de condenas no va más allá del 3 o 4%. Entonces, por un lado tenemos un avance en el marco constitucional, tenemos propuestas de reformas en código contradictorias a la del 2010 con la del 2009, luego podríamos mirar un poco por qué el tema, pero el hecho cierto es que se está comprobando algo que también viene sosteniendo mucho tiempo el profesor Julio Bernardo José Mayer, jurista argentino, que es el autor del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. ¿Por qué tiene importancia? Porque el Código de Procedimiento Penal del 2000, que sigue vigente con las reformas, han pasado 10 años. Realmente, y vienen las quejas, ¿verdad? El reciente informe del relator, del invitado, del observador, a pesar que cambiamos el modelo, ¿verdad? Eso viene a ratificar que los códigos son una herramienta normativa, son un órgano para trabajar. Y entonces es valedero, alguna vez lo dije también con usted en un programa anterior, si no hay buenos operadores, el mejor código del mundo no sirve, primero. Ahora, hay un tema también, se trata de no incurrir en lo que en algún momento llama perfecto Andrés Ibáñez, un gran jurista español, para algunos el mejor juez que en el área penal tiene España. Dice que, cuidado, a propósito de buscar el eficientismo, ¿verdad? A ver, queremos ser más eficientes, queremos más gente en la cárcel, queremos más presos. Se puede incurrir en lo que se llama un proceso de deflación penal. ¿Qué significa? En esto hay que estar prevenido. No se trata simplemente de empujar la idea para decir, queremos más presos, ¿verdad? No importa si son culpables o inocentes porque tenemos más presos. Tampoco es esa la idea. Yo veo un problema de fondo muy grave, que es el siguiente. El sistema penal sigue siendo destinatario de muchísimos reclamos que podrían ser derivados, no necesariamente en el ámbito penal. Muchos delitos contra la propiedad, por ejemplo, que no sean de contenido violento, debieran buscarse mecanismos que están desde la Constitución del 98, hace 12 años, mecanismos alternativos para ir solucionando conflictos. Si a cualquiera de nosotros nos causan un perjuicio contra la propiedad, a nosotros no nos interesa ir a la policía, a la fiscalía o a un juzgado, ni buscar un abogado, o si somos abogados tampoco nos interesa litigar en causa propia. Lo que nos interesa es que el perjuicio sea devuelto
si no en su totalidad, por lo menos en parte. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ir superando esa cultura de litigio en la que hemos sido todos los abogados, ¿verdad? Los de mayor edad, los de menor y los que están siguiendo. El estudiante comienza a ser preparado generalmente para litigar. Pero debe haber otra respuesta que no sea la de litigio. La idea no es que tendremos sistema penal para mucho tiempo. Debe quedarse para los casos más graves. Esos llamados delitos de bagatela o bagatelario, de poca significación, debieran tener otra respuesta. Porque si nosotros queremos todos los problemas, primero hacer los penales y en segundo lugar todos los penales, encontrarles una respuesta dentro de la estructura del sistema de justicia, no es posible. Entonces, hoy la idea, la llamada contracción al máximo del sistema penal, ¿qué es lo que busca? No la impunidad. Busca la respuesta justa, pronta y oportuna ¿frente a qué? Frente a los delitos más graves. Y entonces, la idea es que determinados delitos que hoy están en el ámbito penal podrían ser llevados al ámbito civil. Por ejemplo, el tema de las injurias. Si ya está la reclamación por daño moral, ¿y cuántos casos por injuria concluyen en el decoro? Muy pocos. Pero eso significa distraer la actividad del juez frente a un reclamo, todavía legítimo porque está en la ley, de una persona que dice que ha sido víctima de injuria. Pero si hay el procedimiento civil de reclamación por daño moral, vamos al ámbito civil por daño moral y tendríamos una menor carga de trabajo frente a la actividad que tienen que desarrollar los jueces. Yo he leído en estos días aquello de que cuántos procesos se estima que debe resolver un juez al año. Y se está diciendo, por ejemplo, 400. ¿Ya? Eso acaba de decir por la auditoría que se piensa realizar con la Universidad Chilena. Justamente fueron las declaraciones que hizo el ministro de Justicia. Dice 400 causas deben los jueces anualmente despachar. Pero cuidado, caemos en lo que dice perfecto Andrés Ibáñez, la deflación. Es decir, como sea resolvamos. No. Allí en el tema de la actuación de los jueces hay dos aspectos. El aspecto cuantitativo, en lo que Gustavo ya, el ministro, debe tener razón en cuanto a qué es lo que se espera en cuanto a números. Pero también hay el aspecto cualitativo, la calidad de las resoluciones. Por eso una auditoría tiene que mirar los dos aspectos. La cantidad de causas que se resuelven y la calidad de las resoluciones. Tanto más que hoy el Código Orgánico de la Función Judicial, que también he comentado a usted anteriormente, es un verdadero código de justicia, dice en el artículo 28, los jueces están obligados, cuando van a resolver, a recurrir a la jurisprudencia y a recurrir a la doctrina. Entonces, ojo, no se trata de una mayor cantidad, porque ahí caemos en el eficientismo. Este juez despachó 500, pero puede ser 500, perdón de la expresión, resoluciones que son sin ningún valor, por no darle otro calificativo. Pero es el juez, hoy con la magia de la computadora, ¿verdad? Entonces podemos tener todo un formato y vamos llenando los espacios, y sucede que ese juez es el más eficiente. Cuantitativamente puede que sea cierto, cualitativamente debe ser una falsedad. Entonces, la valoración, las auditorías son importantes, pero hay que recordar que ya hace cerca de una década se contrató una auditoría, me parece que al inicio del Consejo de la Judicatura de su gestión, nunca se conoció el resultado y es una auditoría que costó mucho dinero. No sé, a veces queda la impresión que había tantas cosas incómodas en la auditoría que se prefirió mantenerla en reserva, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar un escándalo. Ahora, ¿qué va a resultar de la auditoría? ¿Cuáles van a ser los efectos o consecuencias? Doctor, dentro de este parámetro que usted dice, ya se realizó una auditoría. Dentro de este parámetro de la auditoría, el Consejo de la Judicatura, y aquí en palabras que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, nos dijo, nosotros los jueces todo el tiempo realizamos estas auditorías porque nosotros tenemos que enviar todos los procesos, toda la lista de procesos que nosotros realizamos la enviamos al Consejo de la Judicatura, o sea, ya hay una auditoría que se realiza, porque este planteamiento lo dijo ella cuando en su momento dentro de la Asamblea también se planteó, hay que hacer una auditoría y contratar a personas expertas para que realicen esta auditoría. ¿Qué significa esto, doctor? Que entonces el Consejo de la Judicatura no está haciendo bien su trabajo, que se necesita entes externos
dentro de declaraciones del mismo presidente de la República en sus sabatinas, él dice, no, la función judicial debe tener una auditoría y lo que vemos que se lo está haciendo a través del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cuál es aquí? Hay una controversia entre el órgano administrador que debería ser el Consejo de la Judicatura con respecto a la función ejecutiva. A ver, en ocasiones es conveniente una auditoría externa. ¿Por qué razón? Para que no aparezca el conflicto de intereses. A veces ese control vertical, de arriba hacia abajo, no tiene siempre buenos resultados. ¿Por qué? Porque a veces hay compromiso, porque hay una solidaridad institucional mal entendida que le hace daño a la función. Y por eso a veces se recurre, ¿verdad?, a la auditoría externa, por un lado. Por otro lado, los jueces resuelven. Cuando los jueces resuelven hay instancias o hay grados, que pueden ser las apelaciones, recursos de casación, de revisión, etc. ¿Y qué hace el superior? Va a reexaminar la actuación del inferior. Yo diría, a ver, en dos aspectos. Por un lado, si se cumplen o no las formalidades sustanciales como para no declarar las nulidades. Y de fondo, si el juez superior coincide o no en su momento en la apreciación o valoración de la prueba que hace el juez inferior. Y hay un tema sensible. El juez superior no ha recibido, por ejemplo, la prueba, ¿verdad? Y entonces, el juez inferior sí, respetando el llamado principio de inmediación, recibe la prueba para resolver. Y es uno de los temas sensibles, por ejemplo, en materia de recursos de casación, en materia penal. Se dice, el juez de la alzada, sería en este caso la Corte Nacional, lo que se limita es examinar el contenido de la sentencia. No va a examinar el contenido del proceso, que significa una revalorización de la prueba. Entonces, ¿con qué argumentos el juez superior puede deslegitimar la actuación del juez inferior cuando el juez superior le está impedido, porque está impedido en casación, que vuelva a revalorizar la prueba? Ese es uno de los temas muy importantes que hoy se desarrolla el jurista argentino Daniel Pastor. Tiene toda una propuesta que incluso la viene recogiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que se debe instar a que los tribunales superiores puedan reexaminar la prueba. Porque es un tema importante. ¿Cómo puede el superior, simplemente revisando la sentencia, decir que no está de acuerdo? Porque además que la Constitución nuestra ya prevé en el artículo 76 el llamado derecho al doble conforme, que está también en el Pacto de San José de Costa Rica, que significa que cuando hay una resolución haya otro tribunal que pueda examinar no solamente la resolución, sino el proceso. Porque ese es un tema de fondo. ¿Cómo puede un juez superior estar en desacuerdo con el inferior si el superior solamente revisa la sentencia? Y esa es una grave falencia en el tema de la casación. Ahora bien, eso es en el tema de que hay instancias o grados. Pero ¿qué podría pasar si un juez, por su actuación, y hay otro tema en discusión, el tema relacionado con el tema del prevaricato, si un juez de manera dolosa, de manera maliciosa, se aparta de lo que dice la normativa procesal, y hoy hay que tomar en consideración que el avance significativo de la Constitución del año 2008, que ha implantado en el Ecuador toda esta propuesta del constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo, ¿verdad? Que significa que si hay un conflicto de principios, va a funcionar el carácter preponderante del principio superior. La teoría de la ponderación del profesor Alexis de Alemania, de la Escuela de Kiel, ya está en la Constitución del 2008 y está bien. La Corte Constitucional de Ecuador, y recuerde usted que fue uno de los temas de controversia, se dijo desde la función judicial, es que la Corte Constitucional va a hacer una nueva instancia, el derecho a la seguridad jurídica. ¿Y dónde queda la cosa juzgada? Es que la Corte Constitucional no es que resuelve declarar inocente o culpable a nadie. Lo que hace es que examina si hay o no violación a garantías del debido proceso, a garantías constitucionales, y cuando aprecia que sí las hay, anula la resolución. ¿Cómo ocurre con las cortes norteamericanas, con la Corte Argentina, la Corte española, italiana, francesa, alemana, etcétera? Ese es el modelo moderno del constitucionalismo, sin duda hoy. Ya lo tenemos en Ecuador. Yo pienso, en los fallos que aparecen, actúa bien la Corte Constitucional. Eso trae un resquemor de parte de la Corte Nacional y del aparato de la función judicial, sí. En Colombia llaman el choque de los trenes y ha tenido que aceptarse que es la Corte Constitucional el primer órgano, ¿verdad?, en la función de administrar justicia, porque al final va a examinar, y no solo
si es la Corte Nacional la que viola la garantía del debido proceso. Pueden ser jueces inferiores. Ya la acción extraordinaria de protección hoy se puede plantear contra un juez del primer nivel, un juez de garantías penales, contra un tribunal, contra una sala de corte superior y finalmente contra la Corte.